Hermano, buenos días. Se está terminando este mes de octubre, mes de las misiones. Y así como se va concluyendo también un año, es bueno que nos dejemos tocar, cuestionar, interpelar por la palabra de Dios. Por eso vamos a meditar este Evangelio, pero con la fuerza y con la gracia del Espíritu Santo, para que la luz que recibamos a través de esta palabra sea una luz que nos vaya orientando en el camino. Caminar a oscuras es muy difícil. Caminar con luz es bien diferente. Pidamos la luz del Espíritu Santo para que la palabra de Dios, que también es luz, nos ilumine. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En este día sábado, Día de la Virgen, hoy es 27 de octubre, meditemos este Evangelio según San Lucas en el capítulo 13, versículos 1 al 9, pero eso sí con aroma y poder espiritual. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos cuya sangre vertió Pilato con los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos, porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que el resto de habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno de balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da frutos. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si recuerdas el Evangelio de ayer, Jesús hablaba sobre la necesidad de interpretar los signos de los tiempos. Y hoy vemos un ejemplo de interpretar los signos de los tiempos por parte de los discípulos, de la gente, pero interpretar equivocadamente, porque le fueron a contar a Jesús lo que había pasado con unos galileos, que Pilato había mezclado su sangre con la de los sacrificios. Pero también Jesús hace mención acerca de lo que había pasado en la torre de Siloé, en su construcción, que había aplastado a otros. Ayer como hoy la gente suele interpretar equivocadamente los signos pensando que son castigo divino. Mucha gente piensa como judíos aún hoy, que piensan que lo que les está pasando es porque Dios los está castigando.
o piensan que lo que le está pasando de feo, de mal a otras personas es porque Dios los está castigando. Y Jesús nos da claras muestras en este texto del Evangelio que Dios no obra así. Dios no obra según la maldad humana. Dios obra según su misericordia, según su compasión. Ayer como hoy mucha gente tiene ese tipo de conceptos de ese Dios castigador. Pero Jesús nos da claridad de que ese no es el obrar de Dios. Más bien entendemos que lo que muchas veces pasa en nosotros o en otras personas, en otros hermanos, es simplemente consecuencia. Nosotros en la vida vivimos de consecuencias. Un acto tiene consecuencias positivas o negativas. Ahora, ya que nosotros sabemos que en la vida lo que hay es consecuencias y no castigos divinos, entonces vale la pena que Jesús nos interpele y sintamos que esa invitación es para todos nosotros. Jesús nos pide conversión. La conversión en dos momentos. La conversión ciertamente exige un abandono de la injusticia, exige necesariamente el abandono de todo mal y resarcir el daño que se ha provocado, las consecuencias. Es decir, Jesús nos invita a la enmienda de vida, a corregir los errores. Pero también la conversión nos pone en la actitud del que vuelve a Dios, porque finalmente conversión es volver a Dios. Así que Jesús nos está pidiendo en el Evangelio la conversión. Dice, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. San Pablo dirá que la consecuencia del pecado es la muerte. Hermano, no solamente pensamos en que los males que cometemos se nos revierten como consecuencia, sino que pensamos es que ya el hecho del mismo pecado, de la misma injusticia, ya está provocando demasiado daño en otros. Y ya que está provocando tanto dolor, tanta tragedia, tanta pena, tanto dolor, es preciso que nosotros como cristianos digamos, voy a parar definitivamente porque cuanto estoy haciendo está provocando muchísimo mal, muchísimo sufrimiento. Entonces viene allí la necesidad de la conversión. Todos pereceréis de la misma manera, es porque el mal que se hace genera mucho sufrimiento y es tiempo entonces de conversión, como Jesús lo anota en el Evangelio. Después viene una parábola y en esta parábola nos pone en otro ritmo. Y habla acerca de la higuera que estuvo plantada en su viña. Y resulta que fueron a buscar fruto en ella y no lo encontraron. Y decidió el dueño cortar con esa higuera. Pero le piden que tenga un poco de paciencia y van a hacer unos últimos esfuerzos para que dé fruto. Van a cavar a su alrededor, van a echarle estiércol, abono y a ver si da fruto, si no, pues simplemente se corta. Pues ahí hablamos entonces de esas oportunidades que Dios permanentemente nos está brindando. Dios, como dirá la palabra, no quiere la muerte del pecador, sino su conversión. Entonces, todo el tiempo, como dirá el apóstol Pablo, la paciencia de Dios es nuestra salvación. Así que si experimentamos esa paciencia de Dios, que aún las acciones nuestras no han generado consecuencias negativas para nosotros, es porque Dios nos está dando y siempre nos dará una oportunidad de cambio, una oportunidad de transformación, porque Dios no quiere nuestra destrucción, Dios quiere nuestro restablecimiento personal, Dios quiere que verdaderamente vivamos. Entonces aprovechemos en este día que el Señor nos regala para que nuestra mente y corazón se dirijan a Él y estemos permanentemente en comunión de vida con el Señor. Déjala todavía este año,
es la palabra que le hacen, la proposición que le hacen al dueño de esta viña. Hoy tú tienes la oportunidad de cambiar y de ser diferente. Hoy tienes la oportunidad de volver a Dios tu mirada y tu corazón y decirle: Señor, soy tuyo, ayúdame, y que los pasos en este día, los pasos de mi vida, tiendan hacia ti, todos. Y esa será la mejor forma de glorificar a Dios. Amado Dios, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por el amor que nos has tenido. Gracias por tanta paciencia, gracias por tanta compasión, gracias porque no has borrado nuestros nombres del libro de la vida, gracias porque hoy tenemos oportunidad en ti. Míranos hoy también, Señor, con ojos de misericordia, y al percibir y experimentar, Señor, tu compasión, nuestro corazón se vuelva a ti en conversión y en enmienda de vida. Ayúdanos, Señor, a reparar todos los daños que hemos hecho. Ayúdanos, Señor, a caminar por este sendero de fe. No es fácil para nosotros, Señor, y tú lo sabes. Por eso nos das la fuerza de tu Espíritu y por eso tu palabra nos orienta permanentemente. Ayúdanos, Señor. Estos hijos tuyos somos tantas veces rebeldes y contradecimos, Señor, tu designio amoroso en nuestras vidas. Pero ayúdanos, Señor. La buena obra que comenzaste en nosotros, llévala a feliz término. Amén. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Que el Señor te arrope con su gracia, con su amor, con aroma y poder espiritual. Un abrazo y feliz sábado, feliz fin de semana.